comunidades que son marginales, enclavadas en muchos de nuestros núcleos urbanos. Pero quería comentarles dos, ese es uno de los resultados de la estrategia que se está siguiendo actualmente. El segundo sería que nuestro pueblo tiene terror de acudir a los servicios de salud porque tienen la percepción de que si soy diagnosticado con la enfermedad, estoy infectado, primero se va el paciente y después van a llegar 20 patrullas en medio de la noche a traer a su familia, junto con 2 batallones del ejército, tal vez, no sé. Pero el punto es, y nosotros hemos pedido y hemos suplicado, hemos rogado, permítanos cambiar ese rostro, porque eso lo que va a hacer es aumentar el número de muertos. Porque hoy sabemos con esta enfermedad, y ahora se lo digo como clínico, que entre más temprano comencemos el tratamiento, hoy hay medidas óptimas de tratamiento. Entre más temprano lo comencemos, es posible evitar que un paciente evolucione de la forma leve a la forma grave y muera. Porque el que llegue a la forma grave, en el mejor lugar del mundo, tiene un chance, el que llegue a necesitar ventilador, tiene un chance entre un 76 y un 88% de morirse en el mejor lugar del mundo. Entonces la estrategia es tratarlo tempranamente. Pero ¿cómo vamos a tratarlo tempranamente si el paciente no consulta tempranamente porque tiene miedo, tiene terror al sistema de salud? Nosotros ya lo hemos hecho ver esto, y hemos pedido, hemos suplicado, permítanos ayudar a cambiar esa percepción porque eso va a matar a mucha gente. Pero quiero hablarles de una tercera cosa gravísima que se está produciendo. Nuestros bancos de sangre están desabastecidos porque los donadores están aterrorizados y no quieren ir a donar porque tienen miedo de que los lleven a un centro de eso que llaman, como quiera que sea, ¿verdad? Tienen miedo, y eso lo hicimos saber nosotros a través de un vocero del Ejecutivo. Por favor, cámbienlo, porque vamos a causar que se muera alguien por falta de sangre, por falta de plasma, por falta de plaquetas. Y ya están sabedores, nosotros lo hicimos saber y se sigue viviendo al día de hoy. En concreto, y ya para finalizar, después de haber hecho múltiples análisis, nuestra propuesta es que hemos llegado al momento en el cual el combate a la pandemia no se debe hacer mediante cuarentenas del estilo que hemos estado haciendo, porque hay estrategias diferentes que utilizadas en otras partes del mundo han sido tanto o más efectivas que la cuarentena, que no tienen los efectos colaterales de esta estrategia, que pueden ser debidamente aplicadas en esta nación, que incluyen también considerar la cuarentena domiciliar, que no podemos estar diciendo que por factores culturales, y nadie ha dicho que todo el mundo va a su casa, hay que filtrarlo antes, y hay estrategias para vigilar a aquel que está en cuarentena en su casa, a través del teléfono. Nosotros nos quedamos con la boca abierta cuando los taiwaneses nos contaron cómo lo hacen. Y hay del que se salga de la zona, del que se detecte que se ha salido de la zona de cuarentena, ¿verdad? Y hay multas y hasta cárcel, podría terminar su periodo de cuarentena en una celda. ¿Y por qué no? Eso sí es un delito. Pero yo soy médico y no voy a hablar de esas cosas. La situación es que hay metodología, y la metodología actual no es apropiada. El efecto colateral de la medicación que estamos haciendo está matando al paciente y hay que buscar una manera diferente. Nosotros somos médicos, para nosotros la vida, la salud, la integridad de las personas tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. No nos interesan las ganancias de un grupo o del otro, nos interesa que aquellos que sobrevivan al virus no mueran de hambre después con lo que nos viene. Y tampoco estamos diciendo, vamos a reiterar esto porque ya nos acusaron de que estamos queriendo cometer un genocidio pidiendo que se levante la cuarentena. Eso es falso. Si hay alguien entrenado en epidemiología y salud pública, somos nosotros. Hay protocolos bien descritos sobre cómo debe hacerse el retorno gradual
Jamás vamos a volver a nuestra vida normal de El Salvador, y todos los ciudadanos deben saberlo. Por un buen tiempo vamos a tener que aprender a vivir con una serie de situaciones como la mascarilla, el distanciamiento social y otras cosas. Pero un día vamos a descubrir cómo resolver este problema, como se descubrió con sarampión, con poliomielitis, con viruela. Viruela que fue erradicada de la faz de la tierra. O sea que aquí no nos tienen que venir a asustar planteándonos escenarios de apocalípticos, dantescos, de tumbas múltiples. Claro que podría suceder, pero este país tiene profesionales entrenados, con amplia experiencia, que vivimos el cólera hace casi 30 años, y aquí no hubo una mortalidad grande. En 2009 enfrentamos la pandemia de influenza, y aquí no hubo un desastre, y yo les digo algo, la influenza tiene una capacidad de matar mucho mayor que este virus que ahora enfrentamos. El punto es que hay otra manera de enfrentar esto, sin poner en riesgo la vida y la salud de los salvadoreños y tomando en cuenta las otras vertientes, las otras situaciones que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente y señores diputados. Sinceramente, para nosotros es un día que creo que marca o iba a marcar el tiempo hacia adelante, porque hemos tocado puertas, nos hemos reunido en varias ocasiones con las autoridades de salud y siempre la esperanza en estos 15 días que vienen vamos a trabajar y vamos a preparar la nueva acción. La propuesta es retomar ese documento que es del Ministerio, el Plan Nacional, y sobre ese documento armar un equipo de trabajo y hacer una nueva propuesta adaptada a la condición real de la situación del COVID-19 a hoy. Y aprovechando esos espacios que ustedes están dando con los decretos, yo diría, hay que ponerle fecha para cuándo lo queremos. Es decir, para ir encontrando de que no se den esos desfases, sino que en una forma progresiva se vaya haciendo el cambio. Sí, en realidad vamos a trabajar desde el primer nivel y desde la comunidad. Cuarentena va a haber, pero se le llama voluntaria. Es yo cuido a mi persona mayor o a mi enfermo con enfermedad crónica y lo trato de que no se contamine, y me cuido yo y me cuido el resto de la familia, pero es voluntario. Luego viene la parte de el aislamiento de los pacientes positivos que son asintomáticos, que si las condiciones de la casa lo permiten, puede estar ese aislamiento en su casa con la vigilancia de salud. Luego viene la cuarentena, que puede ser obligatoria para los viajeros, que son 15 días que pasan en observación, y así está en todos los países. Y luego queda la parte esa de la fortaleza educativa para seguir con todas estas prácticas y volver los hábitos entre nosotros. El desafío es que se conforme el equipo, porque el mismo plan habla de la coordinación interinstitucional e intrainstitucional. Lo único que no se ha llevado a la práctica. Y cuando se ha hecho en los planteamientos no pasan de ahí. Tenemos el siguiente punto que va de la mano, es mientras no tengamos información completa, confiable, oportuna, es difícil que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico de dónde está el problema, cuáles son los conglomerados. Y un elemento, además del examen físico, la prueba es la que va a decir si sí o no. Y esa es en la que se ha basado la mayoría de los países. Esa es la que empieza a hacer la segregación de los pacientes. Pero aquí tenemos el problema, no sabemos cuántas pruebas hay, no sabemos en realidad cuántas se han hecho. Tenemos una idea de lo que es la capacidad del laboratorio, porque son de los datos que no son públicos. Y esa es una cosa necesaria. Lo más grave es que en los decretos ha quedado que las pruebas van a ser a nivel privado, ya quedó, pero no se lleva a la práctica. Entonces es letra muerta, es decir, vuelve a quedar en la intención, en la voluntad, pero no se lleva a la práctica, y volvemos a tener ese rezago de que 5 días, 2 semanas, que en estos casos es crítico, es crítico. ¿Qué significaría
tener la información de las personas que están en cuarentena ahorita en los centros y saber si es negativo y se confirma que es negativo, se va a su casa. Bajan los costos, bajan los problemas de hacinamiento, bajan los riesgos de contaminación. El tercer punto es el recorte. Ustedes se recuerdan que el recorte era considerable y ese recorte iba para medicina preventiva, así decía el presupuesto. Y aquí necesitamos dinero para medicina preventiva porque es la medicina preventiva que se va a hacer en ese nivel, en ese primer nivel. La pregunta es, ¿y qué se ha hecho con la parte preventiva de esos recursos? Y por último, al inicio de este problema se acercó la industria de alimentos y bebidas porque la preocupación fue cómo se va a desabastecer a la población. Y trabajamos en asesoría con el colega que mandaron ellos y se les ayudaron a definir cuáles eran los protocolos, hasta incluso con toda la red de distribución, o sea, motoristas, los ayudantes, con mascarilla, con el alcohol gel. La pregunta sería, y el desafío sería, ¿me podrían mostrar cuántos positivos han salido en ese grupo de empresas que no suspendieron y que siguieron distribuyéndolas? Porque yo estoy consciente de que ahí es muy poco los que habrán podido salir positivos, porque todos guardaron las medidas. Quiere decir que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Y es una acción más de convencimiento que de fuerza. Entonces yo creo que tenemos un buen ejemplo con ese trabajo que se hizo con la industria de alimentos y bebidas y que hasta la fecha nosotros no hemos tenido ningún reclamo de lo que les recomendamos. Bueno, gracias. Trataré, digamos, de responder a muchos cuestionamientos que hicieron cada uno de ustedes y les agradezco sus preguntas. Una acotación, aparte de lo que dijo el doctor panameño con la OMS que el señor diputado Rodrigo Ávila mencionaba. Mire, OMS pues tiene sus cositas, ¿verdad? Que no es bueno discutirlas acá, pero el problema es que El Salvador no ha seguido ni siquiera los protocolos de la OMS, ¿me entiende? Entonces, es un desorden bien organizado, ¿verdad? Todo el planteamiento que se ha hecho, eso en ese punto. Luego referirme con la incorporación de los laboratorios y hospitales privados. Como ya bien dijo el doctor, en el decreto 639 estaba estipulado, pero ya después con el decreto ejecutivo no se tocó y además no se ha implementado, ¿verdad? Y solo les pongo un ejemplo de anoche que me tocó a mí. Me llamaron de un hospital privado para evaluar a una persona y la persona había llegado desde las 12:30. Yo lo fui a ver como a las 6 y tantos de la tarde, pero ya habían hablado al SEM y no habían hecho cómo poder saber si se iba a ingresar o no se iba a ingresar. Gracias. Entonces, esa persona pasó alrededor de 9 horas en una unidad de emergencia, ¿verdad? Con sospechas, porque era un caso muy sospechoso. Yo me tomé a hablar con un funcionario del Ministerio de Salud y que le agradezco que sí me ayudó para que la persona se tomara la decisión de llevárselo, un paciente privado. Y al señor, porque era un caso sospechoso, pues se lo llevaron al Hospital Saldaña. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tuviéramos la capacidad de los laboratorios, los laboratorios privados o el sistema privado también de salud, de atender pacientes COVID positivos, como no está permitido en este momento, aunque lo decía el decreto 639, podría ser de una mejor manera la atención de estas personas. Luego, creo que el diputado Parker hablaba de las pruebas y de los costos, y mencionó de la prueba de biología molecular y de las pruebas serológicas. Las pruebas de biología molecular son mucho más caras, ¿verdad? Son mucho más caras, pero son costo efectivas también, ¿verdad? Y depende también del momento de la enfermedad en que se pueda tomar. O sea, no es lo mismo que yo venga a tomar una prueba de biología molecular a 14 días de iniciado el tratamiento, porque ahí me puede salir negativo, a que si haga una prueba de serología en ese momento, ¿verdad? O que quiera hacer una prueba de serología, que es más barata, y lo quiera hacer en los primeros días de la enfermedad de la persona.
es completamente diferente. Entonces, ambas pruebas o ambas técnicas son complementarias y son necesarias y se aplican bajo criterios médicos, en ese sentido. Entonces, sí se puede de alguna manera, bueno, el llamado es a que verdaderamente lo que ya está escrito en ese decreto que ustedes aprobaron, el 639, se cumpla y no se está cumpliendo. Lo otro, cuando preguntaba la señora diputada Yancy Urbina en qué momento estamos, pues en primer lugar decirle que, como ya decía el doctor Montes, no se tienen los datos. En primer lugar decirle que como gremio médico no tenemos la confianza de los datos que proporciona el Ministerio de Salud, ¿vea? Porque hay muchas cosas que no concuerdan, ¿vea? Y como ya se decían, otras intenciones podrán haber, ¿vea? Pero bueno, en ese sentido, yo estaba revisando, el doctor Oscar Picardo ha hecho un buen trabajo investigativo y con base científica. Y él ponía hoy, por ejemplo, un tuit, que se lo voy a leer textual, dice: según los modelos SEIR y MATLAB, ¿ya?, al 18 de mayo llegaremos al pico de contagio. Es un momento crítico y la escala de crecimiento va en un rango estable, dice, con un R0, que es un término técnico, entre 1.3 y 2.3, pudiendo llegar a un máximo a no más de 1.500 casos. Es una proyección matemática, pero basada en algo. ¿Vea? Entonces, ¿perdón? Casos de contagio. Sí, entonces, para tratar de responderle un poco a la diputada que nos preguntaba en qué momento nos encontramos, pero también hacer énfasis de que no podemos, desde el punto de vista médico en este momento, asegurar o decir, solo tenemos una idea de que pudiéramos estar en una fase de ascenso de la curva, pero no tenemos los datos que nos puedan permitir hacer ese análisis. Solo una previsión, cuando se hablaba de que estamos en la segunda fase, el nuevo contención, ahora circulación unitaria. En la perspectiva actual es una tercera fase. ¿Cuál es el tipo más grande? Es la diseminación a nivel nacional. Luego, bueno, yo básicamente creo que ahí me quedaría, y tal vez lo último de mi participación sería, creo que lo comentaban por acá el doctor Cabrera Candray, que es importante que el abordaje, y veía yo en esta propuesta que nos hicieron, creo que es del grupo parlamentario del FMLN, un artículo que sí en lo personal, pues, el 8, donde habla de establecimiento de una comisión interdisciplinaria. Creemos que sería mejor que se formara una comisión o que se creara una comisión técnica de expertos desde el punto de vista médico, pero también económica, aparte, no una sola comisión, porque cada uno tenemos diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y va a ser difícil que... Perdón, exacto. Entonces, ¿qué puedo hablar yo de economía con un economista? ¿O qué puede hablar un economista de medicina con un médico? Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que es importante que se formen esas comisiones, obviamente en trabajo con las autoridades pertinentes del Ejecutivo. En el caso de salud, ¿verdad?, que este comité de médicos se reúna con las autoridades de salud y trabajen en conjunto, porque nosotros como comité externo no queremos quitarle la prioridad al Ministerio de Salud, que es el responsable de la salud pública de este país, sino que apoyarlo. ¿Ve? Porque miren, este país, si se hunde, nos vamos a hundir todos, pero si sale adelante, vamos a salir todos. Aquí no podemos decir, ni queremos ser los actores principales de la película, es de contribuir a que esta pandemia la superemos juntos y de la mejor manera. Entonces, esa propuesta que yo les haría, que mejor fueran comisiones interdisciplinarias, de acuerdo, pero que cada una esté conformada por especialistas del área, ¿no? Yo solo le voy a agregar algo.
quiero compartirles, porque nos preguntó la diputada Urbina también, que si podíamos compartir qué es lo que le habíamos pedido nosotros al gobierno para entablar una mesa de trabajo con ellos. Algo que lo han dicho mis colegas y que es algo bien importante es el manejo de la información. Nosotros nos ha costado tener datos y que estos datos sean confiables. Este documento que les voy a leer se lo hicimos llegar al Ejecutivo y nosotros le pedíamos requerimientos para conformación de mesas técnicas del Ministerio de Salud y del Colegio Médico, con el fin de coordinar y unificar esfuerzos con el Sistema Integrado de Salud. El Colegio Médico plantea, entre otras, las alternativas siguientes. Punto 1, desarrollar un plan de trabajo conjunto a través de varias mesas técnicas que analicen la situación en general y elaboren propuestas concretas sobre temas específicos de prioridad para el control de la pandemia. 2, poner a disposición de la mesa toda la información técnica que se requiera para el análisis de temas planteados. 3, que a través de este mecanismo se llegue a acuerdos y compromisos bajo una hoja de ruta común, se asignen responsabilidades, se dé seguimiento periódico y se mida resultados e impactos de las mismas. Planteamos que se conformaran 8 temas de análisis. El primer tema, planeación, organización y funcionamiento de los servicios del primero y segundo nivel de atención sanitaria. El segundo tema, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. El tercer tema, fortalecimiento de la promoción y educación de salud. El cuarto, plan de restablecimiento de los programas prioritarios de salud. Es algo que no lo hemos, hablado a profundidad, pero es un tema prioritario. La vacunación, el control del embarazo, la atención de pacientes con cáncer es algo que ahorita ha quedado en una forma secundaria y se debe de reactivar lo más pronto posible, porque esto también van a haber víctimas y van a haber fallecidos, problemas cardiovasculares. El quinto, protocolo de manejo clínico de las diferentes variantes en la evolución de los casos. El sexto, protocolos para pruebas diagnósticas públicas y privados. Y aquí, por mi especialidad, creo que tengo la obligación de hablarles sobre un problema que estamos teniendo. Estamos operando emergencias en el país y no sabemos si estas personas son positivas o no y son asintomáticos. Quiero decirles que en base a estudios que se han hecho en los países que ya golpeó la pandemia, si una persona asintomática es operada, el 100% de estas personas evolucionan a una neumonía. El 40% de estas personas terminan en una unidad de cuidados intensivos y la mortalidad se incrementa hasta el 21% de posibilidades de fallecer. Entonces, estamos operando a muchas personas por emergencias y están corriendo ese riesgo, además de riesgo de contagio de los profesionales de salud que participan en esa cirugía. Esto no significa una lucha de clases que solo las personas que tienen capacidad o no tienen capacidad de dinero. Todos deberíamos de tener esas pruebas. Todas las personas que llegan a los hospitales públicos también deberían de tener la posibilidad de tener esas pruebas previo a una cirugía. Entonces, este es un llamado a las autoridades, que este es un tema prioritario. Además, el gobierno, el Estado se está cargando con el compromiso de asistir a los pacientes que podrían tener capacidad de pagar sus servicios de salud en el sistema privado y descongestionar el sistema público para las personas que no tienen capacidad de pago. Pues, o sea, que eso es algo que también vendría a contribuir al gobierno a que disminuyera ciertos gastos que va a incurrir en estas personas. El 7, dotación de recursos para la atención clínica y seguridad del personal de salud.
Y el punto 8 que le habíamos pedido era la disponibilidad de infraestructura física para la atención hospitalaria. Quiero decirles que a pesar de que nosotros conocemos el sistema de salud, a la gremial no se nos ha permitido ver las condiciones o las remodelaciones que se han hecho en el sistema hospitalario. Entonces, nosotros desconocemos en totalidad cuál es la capacidad de infraestructura, la capacidad de camas con la que está contando el sistema en este momento. Entonces, eso es algo que si nosotros quisiéramos hacer un análisis a profundidad, esos datos deberían de existir. Nosotros habíamos solicitado que en esto participara el equipo técnico del ministerio, el director de planificación, el director de vigilancia sanitaria, el director nacional de servicios del primer nivel de salud, el director nacional de hospitales, un médico salubrista planificador del colegio médico, un médico salubrista epidemiólogo del colegio médico, los colegas infectólogos, y que una vez nos brindaran todos estos datos en 72 horas les podíamos hacer una propuesta concreta de validar si las cosas se están haciendo bien o en todo caso hacer propuestas de corrección de rumbo que se está llevando en el manejo de esta pandemia. Entonces, se los queremos compartir porque ustedes son los representantes del pueblo y nosotros queremos que la población sepa que el colegio médico siempre ha sido propositivo y que aspiramos a que esta pandemia y los resultados que el Estado tenga para enfrentarla sean los mejores. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y como se los dije a un inicio, estamos con toda la disposición de contribuir con todos los órganos del Estado como lo hemos hecho hasta este momento. El fiscal de la República nos pidió un apoyo técnico, fuimos a hablar con él. La Junta Directiva de Comures nos pidió un apoyo técnico, fuimos a hablar con ellos. De la Corte Suprema de Justicia nos han pedido análisis sobre algunos temas particulares y se los hemos brindado. Esta semana, recién que mañana termina, el día lunes firmamos un convenio de apoyo técnico con la Corte de Cuentas de la República para que también le colaboremos a que controlen los gastos y que esto sea siempre en beneficio de la población salvadoreña. Entonces, le cedo la palabra al doctor Panameño. Solo para finalizar, aclararles que hemos tenido algunos momentos en que nos han llamado al despacho del ministro de Salud Pública y que intentamos comenzar a trabajar, porque van a ver que aparecemos ahí en unos documentos, aparece nuestro nombre como representando al... Entonces nosotros pedimos colaborar en al menos 3 áreas, el área de epidemiología y sobre todo solicitamos comenzar a trabajar en el manejo que estaba dando en los centros, así llamados centros de contención, en el área de infraestructura también, porque hemos insistido desde enero, hemos insistido en que la respuesta de medicina de desastres no es a través de construir cosas de largo plazo, porque ese no es el abordaje apropiado, sino que hay que comenzar a construir infraestructura desmontable y que sea de uso temporal, porque lo que esta pandemia va a pasar, pero el dengue va a continuar con nosotros. El Hospital Rosales, que debería ser el centro médico que nos llenara de orgullo a los salvadoreños, ahí sí debería haber 3.000 camas, definitivamente, ¿verdad? Y todo. Es que había prioridad y que había otros tipos de abordaje. El punto es que llegamos ahí, contribuimos en algo, y cuando llegamos al punto de las pruebas, pues, que solicité, estoy hablando de marzo, y digo, mire, necesitamos sentarnos con la persona que está dirigiendo lo de las pruebas para saber qué están haciendo y darles nuestro aporte, porque es la médula, la parte medular donde se articulan las medidas. Hasta el día de hoy sigo esperando, ¿verdad? Me dijeron, le vamos a llamar para la reunión. Eso fue en marzo. Sí, nosotros cuando vimos que realmente no estamos para salir en fotografías ni hacer el papel de adorno en ningún lugar, no tenemos nada que hacer ahí. Decidimos aportar desde como lo estamos haciendo hoy, el observatorio. Quiero comentarles que nosotros incluso habíamos preparado una propuesta técnica en donde
hay tecnología actual en virtud de la cual una máquina con un operador puede generar 500 pruebas por turno, 1000 pruebas cada 24 horas. Una máquina. Entonces, en una discusión que tuvimos, alguien me dijo ahí en el ministerio, es que eso es muy caro. Caro, sí. En ese momento había un presupuesto de 8.7 millones, me parece, algo así. Entonces, no, ¿cuánto valen las máquinas? Vale aproximadamente, en aquel momento, no sé hoy, porque hoy todos saben, con la demanda de servicios todo ha cambiado, pero en aquel momento costaba, y eso no pudimos llegarlo a proponer porque no se concretó. La máquina valía en aquel momento, creo, como $4,000, una máquina. Sí, una máquina, y una máquina puede producir hasta 1000 pruebas de PCR en el día, con un operador, pero no pudimos, no tuvimos la oportunidad de presentar la propuesta, no tuvimos la oportunidad de hacer, y nosotros les decíamos, es que en esto es lo que hay que invertir ahora. Esto es tan rápido que no va a dar tiempo de otras cosas, y con las pruebas en el volumen y alcance apropiado, se pueden tomar las decisiones del caso, porque mire, incluso las normas que escribimos en marzo ya están desactualizadas. Ayer los taiwaneses nos decían que ellos van en la sexta, comenzaron en mayo, en la sexta versión de sus lineamientos de tratamiento clínico de pacientes. En la sexta versión, en el 5º mes. Así de rápido es esto como debe estarse evaluando, pero solo es para que, por si alguien va a decir, pero si aquí tuvieron, no nos dejaron hacer las propuestas. Por alguna causa del manejo de las pruebas. Mire, no saben ustedes lo dificultoso que es estar en lo privado, hablando de la atención privada. Tenemos un paciente sospechoso y al día de hoy uno tiene que llamar a un teléfono donde una persona a larga distancia, que además no es clínico, y muchos no han visto jamás un paciente en su vida, ni lo han tratado, ni han luchado, ¿verdad? Decide si el paciente amerita o no la prueba. Y entonces, ¿cuántos están muriendo sin el diagnóstico apropiado hoy día? Pero finalmente, esperemos que las cosas cambien por el beneficio de esta nación, que el pueblo sepa que el gremio médico está preocupado por su vida, por la salud. La mayoría de estos pacientes van a ser tratados en el sector público sin que eso signifique ganar un centavo para ninguno de los que estamos aquí. Eso no nos tiene preocupados a nosotros. Pero sí que la manera en cómo se está monopolizando las pruebas y la información y el acceso al material diagnóstico que no tiene justificación médica ninguna, y que en todo el mundo el sector privado está participando, porque eso amplifica el alcance de salud pública, no se está haciendo aquí. Yo no tengo explicación. Y que si es necesario, mire si no es necesario. Muchos pacientes hoy día me llaman y me dicen, yo prefiero morirme en mi casa que ir a buscar que me hagan la prueba allá. Ojalá que eso cambie. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado.